graficar esta función cuadrática que está escrita en forma factorizada, pero que tiene las dos raíces iguales, reales iguales. A ver, acuérdense que si este binomio x menos 3 está elevado al cuadrado, eso quiere decir que a esta expresión la podemos escribir como x menos 3 por x menos 3. Entonces ahí puedo observar bien, puedo visualizar cuáles son las raíces de esa función. Las raíces de esa función, lo vamos a empezar a buscar acá. R1 es igual a 3 positivo, acuérdense que están cambiadas de signo, y R2 también es igual a 3 positivo. Por lo tanto, esas raíces son iguales. Eso va a traer alguna característica particular cuando grafiquemos la parábola, ¿sí? Bien, ya tenemos las raíces. Queremos graficar la función. Una vez que tenemos las raíces, nosotros íbamos a buscar el eje de simetría. El eje de simetría lo calculábamos como la suma de las raíces dividido 2, ¿sí? Porque siempre está el medio de las raíces. En este caso no está, o sea, en este caso no hay medio porque las raíces son exactamente iguales, ¿sí? Pero bueno, va a estar sobre las mismas raíces. Veamos, entonces va a quedar 3 más 3 sobre 2. Me queda 6 sobre 2, me queda 3. Fíjense que el eje de simetría toma el mismo valor que tienen las raíces, ¿sí? Ahora en el gráfico vamos a entender un poco más cuando lo veamos. Entonces tenemos las dos raíces, el eje de simetría. Vamos a buscar el valor del vértice. Que en este caso, el vértice va a ser un punto mínimo. ¿Por qué va a ser un punto mínimo? Porque la parábola esta, aunque yo todavía no la haya graficado, sé que va a abrir hacia arriba porque el coeficiente principal es positivo, entonces sé que va a abrir hacia arriba y sé también que este vértice será punto mínimo, ¿sí? Vamos a buscar el vértice. Del vértice, que es un punto, como veníamos diciendo, tenemos a x, que es el eje de simetría, es 3. Lo que todavía nos estaría faltando es el valor de y del vértice. ¿Cómo lo voy a hacer? En la función que estoy analizando y tratando de graficar, voy a reemplazar a x por el valor que me haya dado el eje de simetría, como siempre. Entonces me va a quedar, la función nuestra es x menos 3 al cuadrado. ¿Bien? Como voy a reemplazar el valor que me dio el eje de simetría, me va a quedar y igual a, en vez de x, 3, que es el valor del eje. 3 menos 3 al cuadrado, eso me queda 3 menos 3, 0. 0 al cuadrado es 0, ¿sí? Y del vértice es 0. Lo voy a completar acá. Entonces el vértice va a estar en el punto 3, 0. 3 de x, 0 de y, en altura 0. Ni para arriba ni para abajo, en altura 0. Ahora bien, nos falta un valor, ¿sí? Que es el valor de la ordenada de la función, que es el corte en el eje y. Acuérdense que para calcular la ordenada de la función, lo que yo tengo que hacer es reemplazar en mi función a x por 0. Me va a quedar entonces y igual a 0 menos 3 al cuadrado. 0 menos 3 es menos 3 y menos 3 al cuadrado es 9. O sea que la ordenada de la función está en y igual a 9. Vamos a hacer el gráfico aproximado con todos estos elementos y datos que obtuvimos de la parábola. Bien, siempre tratemos de no olvidarnos de indicar cuál es el eje X y cuál es el eje Y. X horizontal y vertical. Empiezo a marcar las raíces de la función en 3 y 3. O sea, voy para adelante. 1, 2, 3. Acá está R1 y también está R2. ¿Sí? Coinciden las raíces. Son iguales. Bien. Ahora, tenemos las raíces. Vamos a marcar el eje de simetría. El eje de simetría está en 3. Está sobre las mismas raíces, porque está 1, 2, 3, está en el mismo valor. O sea, el eje de simetría va a pasar por las raíces ¿cuándo? Cuando las raíces sean iguales, ¿sí? Cuando las raíces sean iguales, el eje de simetría va a pasar por encima de ellas. No va a estar en el punto medio porque no existe punto medio. Bien, ya tenemos el eje de simetría. Después, sobre el eje de simetría vamos a marcar el vértice. Sobre el eje de simetría 3 a la altura 0, ¿sí? Estamos 1, 2, 3 a la altura 0, o sea que este punto, además de raíz, este punto también es vértice.
Y como era una parábola que iba a abrir hacia arriba, sabíamos que era punto mínimo además. O sea que esta parábola va a ser así, más abierta, más cerradita, pero sabemos que es el vértice este punto. Y después tenemos el valor de la ordenada que está en igual a 9. Este es el eje Y, supongamos que este es 9 y este es el punto de ordenada, así que lo marcamos. Sabemos que la parábola abre hacia arriba y que va a pasar por todos los puntos que hayamos marcado, o sea que esta parábola va a tener aproximadamente este gráfico. Va a pasar por la ordenada, por el vértice, por los ceros, y de este lado lo tengo que hacer medianamente igual porque es una parábola simétrica.